Aquí tenemos una imagen muy esquemática de lo que corresponden los diferentes grupos celulares. Si se fijan, compartimos pues grandes partes de lo que ya habíamos descrito anteriormente, desde los monocitos como células mononucleares, ¿sí? Los linfocitos también como células mononucleares. Aquí alcanzamos a ver los neutrófilos, eosinófilos y basófilos con múltiples núcleos y pues los gránulos en superficie, los eritrocitos y los macrófagos, ¿no? Que los macrófagos, bueno, que suelen ser diferenciados a partir de los monocitos. Y finalmente tenemos a las plaquetas que dijimos no son propiamente células y son fragmentos celulares que carecen de ciertas características que las hacen pues ser una célula propiamente dicha. Un elemento muy importante que luego no tomamos en consideración dentro de la sangre son las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas eh, tienen funciones muy importantes en el transporte de sustancias, en el transporte de nutrientes y también en la posibilidad de generar una especie de densidad, ¿no? Dentro de la sangre. Y digo densidad, tal vez no es la palabra correcta, sino aquí hay que acordarnos de la cuestión de ósmosis, pues. Recuerden que tanto dentro del espacio extracelular como en el espacio intracelular hay líquido, ¿sí? Y entonces ese líquido va a responder, ¿sí? Esa variante en líquido va a responder en relación al gradiente de concentración de sustancias que hay dentro y afuera del espacio extracelular. Entonces nosotros necesitamos que las proteínas plasmáticas, que por decir un nombre son las globulinas o las albúminas, ¿sí? Son proteínas que ayudan a que las propiedades osmóticas dentro de la sangre se mantengan equilibradas. ¿Esto para qué? Para que la sangre que está dentro de los vasos sanguíneos no se fugue no se fugue fuera de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a clasificar principalmente dos grupos de, eh, proteínas sanguíneas. La albúmina, que se sintetiza en el hígado y que una de sus principales funciones es la del transporte de nutrientes. Y las globulinas e inmunoglobulinas, que son producidas por las células plasmáticas de la médula ósea como respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inmunoglobulinas, hablamos de globulinas tipo IgM, IgG, IgE, etcétera, que estas inmunoglobulinas actúan como, fíjense bien, las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos, ¿de acuerdo? Esas inmunoglobulinas son capaces de reconocer un agente extraño al cual vamos a denominar antígeno, ¿sí? Y esas inmunoglobulinas, al ir de chismositas a identificar ese antígeno, lo que van a producir es una serie de reacciones químicas para activar al sistema inmune, para activar a las células blancas y que estas células blancas sean capaces de llegar al sitio de acción en donde se está llevando a cabo una lesión. La albúmina, que es una de las proteínas más importantes a nivel corporal, eh, en este caso, bueno, vamos a tener que aproximadamente el 50% de las proteínas que se encuentran en el plasma humano corresponden a las albúminas y tienen una concentración bastante importante, entre 35 y 45 gramos por litro. Importante conocer también que es una proteína reguladora, como lo habíamos comentado, de la osmolaridad y una proteína importante en la transporte de sustancias. También, aparte dentro de las sustancias que la albúmina es capaz de transportar, pues encontramos a los ácidos grasos, la bilirrubina, perdón, y hay unos fármacos, fíjense bien, muy interesante aquí, porque cuando ustedes lleguen al tema de farmacología,
se darán cuenta que hay fármacos que se unen a la albúmina para facilitar el paso de esos fármacos adentro de la célula, y hay otra fracción del fármaco que está libre de albúmina, ¿sí? Y esas dos condiciones se pueden cuantificar.